los ejemplos de uniones y de operadores, campos de bits. ¿Pudieron practicar algo? ¿Tienen alguna pregunta? Quería que viéramos algunos de estos más en detalle. Profe, tengo una consulta con respecto a las variables ya definidas, tipo Wins 8 y 16. Sí, Al principio no he encontrado en qué biblioteca estaban. No sé si podrá explicármelo de nuevo, eso, por favor. Medio como que me quedó en una nube. sí, esa en la stdint está, quizás. ¿No? Creo que lo había dejado en uno solo. En stdint están definidos los tipos. En el Eclipse lo que tiene es que uno puede hacer clic derecho e ir a la declaración. Fíjate que abre el stdint.h. Entonces, hay que ver cuando cambian de stdint, funciona en PC, en Windows o en Linux. Por ahí cuando cambian de compilador puede ocurrir que no, que estén definidos en otra biblioteca o que tenga una biblioteca específica para definir estos tipos de datos. Pero en principio en mi PC, con el MinGW, en stdint están. Recuerden que el lenguaje C, el estándar C, no especifica estos tamaños, estos tipos. Lo deja al criterio del fabricante, básicamente. Entonces, no necesariamente va a estar esto implementado en todos los compiladores. Los tipos básicos de C son el char, el int, el long, pero el tamaño en bits de cada tipo de datos no necesariamente va a ser estándar e igual en todas las máquinas. De hecho, en la mayoría de los embebidos tenemos una biblioteca que nos da el fabricante específica y con un nombre particular que define los tipos de datos. Bueno, vos Facundo, cualquier cosa que te pueda ayudar, decime. Vos rendís teórico, práctico. En el práctico todavía no hemos tomado mucho de operadores a nivel de bit. En el teórico está apareciendo más. En el multiple choice. Bueno, si les parece, pudieron probar algunos de los ejemplos. Si les parece, quería retomar el tema de las máscaras y de los corrimientos, que por ahí no tuve mucho tiempo la semana pasada para mostrarlos. ¿Les parece? Por ejemplo, este de empaquetar los datos en una variable, o quieren algún otro. Ah, ok. Te estás enfocando en esos dos exámenes, está bien. Bueno, pensé que rendías informática. Hay algunos que la están recursando informática para poder para preparar el final, básicamente. Bueno, más o menos quedó claro el tema de poner en 1 y 0 los bits particulares de una palabra. El tema de las máscaras. Recuerden, las máscaras era una palabra que podía tener el ancho de la palabra, el tamaño de palabra que yo estoy usando. Ahora voy a buscar unos ejemplos.
Entonces, si yo estoy trabajando con un determinado tamaño de palabra, que eso lo voy a definir normalmente al inicio. Entonces, supongamos 8 bits. Normalmente ese tamaño de palabra será el ancho de registro que tenga mi procesador. En la PC es 32 o 64 bits, pero bueno, según el procesador será de un ancho. Entonces yo me manejo con ese ancho de palabra y para trabajar con posiciones particulares construiré una máscara que, que va a tener el mismo ancho. Este ejemplo no. Okay. Bueno, entonces yo voy a trabajar con una máscara que va a tener el mismo ancho de la palabra con la que normalmente vaya a trabajar en esa aplicación. Acá yo tengo un shortInt. Si quieren, para que quede un poco más claro, le voy a poner el int 8. Y la máscara entonces va a ser una palabra que va a tener el ancho S y que va a tener todos ceros, excepto un 1 en la posición que me interesa. Entonces, si a mí me interesan los bits 2, 3 y 4, la máscara va a tener un 1 en esas posiciones que me interesan. Eso va a ser una máscara normalmente. Y yo la podré definir así, en binario, o la podré definir, cuando ya tengo un poco más de costumbre, la puedo definir en hexa. Por ejemplo, acá yo voy a tener 1 y aquí 4 y 2, 6. A ver, 1, 2, no, acá sería 4, 12, B creo que sería, a ver. Este es el problema para cuando usar en hexa. Sería la C. O, más aún, puedo llegar a tenerlo en decimal. Yo tengo el 1C. En decimal es el 28. Entonces, de esta forma yo voy a poder definir una máscara. Otra forma que se suele usar por ahí en Arduino es con etiquetas. Yo digo, por ejemplo, LED 1 va a ser el 0B100, por ejemplo. Esto lo tendría que hacer arriba. Después digo, por ejemplo, el LED 2 será el 100. Entonces, hago una máscara, uint 8, -t, donde tendré máscara LEDs, que será igual a LED 1 sumado al LED 2. Entonces, yo de esta manera construyo una máscara que va a tener la OR, recuerden que va a sumar, entonces acá yo voy a tener el 1100, que es, supongamos que lo dejo ahí.
lo escribo. Me lo voy a escribir, pero OR LED 3. Entonces, esta sería otra forma de armar la máscara. Entonces vamos a tener estas etiquetas, o podrían ser variables, que tienen cada uno de los LED, que son máscaras individuales, y luego yo armo una nueva máscara. Todo esto podría estar se completa con ceros, ¿no? Pero no es necesario en este caso, porque a la izquierda siempre va a completar 0 hasta completar el tamaño de la variable destino, que es de 8 bits. Se hace la operación lógica OR, se van sumando cada uno de los 1 y el resultado queda en 8 bits. Así que no sería tan importante poner todos los ceros a la izquierda. Lo que va a quedar es una máscara que ahora tiene LED 1, 2 y 3, y por ahí esto es más claro para la lectura. Recordando que esta OR, este palito, lo que hace es unir todo. Entonces, acá por ejemplo, si yo veo gráficamente LED 1, OR, LED 2, 0 o 1 queda 1, 1 o 0 queda 1, y después 0 o 0 o 0 y 0. Entonces, esta sería otra forma de construir la máscara, y vamos a ver todo esto en las bibliotecas que nos proveen los compiladores, los fabricantes, o códigos que descarguemos por ahí de sistemas embebidos. Esto es bastante común. Y esto el compilador en el preprocesamiento lo resuelve. No es que se genere código con estas OR. Directamente, como son todos literales y etiquetas, lo resuelve el compilador previo a la compilación. No genera código ejecutable. No es lo mismo que esto, que sí lo genera. Entonces, con esta máscara, yo si quiero ponerlo en 1, utilizaré la máscara como les había mostrado. Haré con la OR, pongo a 1, uso el operador OR igual, entonces ya podría decir, en mi registro dato, le haré el operador OR igual con la máscara LEDs. Y esto me va a poner en 1 esos 3 LEDs. Ese es un uso que va a aparecer, y bueno, después lo vamos a probar en un práctico de Arduino más adelante. Después les había mostrado esta función para mostrar los números binarios. Que es un poco rara en cómo está codificada. No sé si la pudieron probar, pero no. Vamos a poner dato. Entonces, solamente quiero probar. Poner el 1. Bueno, estoy en... Sí, lo estoy redefiniendo. Entonces, aquí abajo me aparece la palabra de 8 bits, donde yo puse en 1 los bits del LED 1, LED 2, LED 3. Que yo los definí de esta manera, o sea que debería haber aparecido. Era 1, 1, 1 y 2 ceros.
Yo lo quería poner de esta manera. No sé si alguno lo ha podido probar el código. Fíjense que se muestra invertido. Esto es una cuestión de cómo yo lo leo, cómo lo interpreta el compilador y cómo lo imprimo. Tengo tres variables cuando trabajo con palabras. Entonces, yo me acostumbré a considerar el bit de la derecha como menos significativo. Usualmente lo vamos a usar de esa manera. Y el compilador lo toma de esa manera. Acá en este caso, la función esta lo está mostrando al revés. Básicamente porque en otros compiladores se muestra al revés y el código lo había tomado de ahí. Entonces yo tengo o bien que recordar que esta función me imprime el bit menos significativo a la izquierda, al revés de como yo lo escribí en el código, hace un espejo, o directamente voy a la función y lo invierto. Haré menos menos W, haré Z que empiece en la W va a empezar en 8 y tendrá que ser mayor a 0, la Z empezará en 1 corrido 8. Si alguno quiere hacer el cambio para invertirlo, esa es la idea, ¿no? Y no sé si alguno también pudo ver el código. En cada iteración que itera con la variable W, que está inicialmente en 0 afuera del for, podría estar adentro. Lo que va haciendo en cada iteración que itera sobre W es desplazando un bit la variable Z para ir chequeando el estado de cada bit con la AND. Si está en 1, con el mismo código básicamente que acá les ponía, para chequear si un bit está en 1, hago la AND con un 1 desplazado a la posición que me interesa chequear. Entonces, yo hago la AND de mi palabra que quiero chequear con una palabra que en realidad viene de un 1 corrido a la posición que me interesa. Esto no sé si más o menos lo interpretan. Es bastante rebuscado, pero después lo van a ver bastante en algunos códigos. Eso Profe, ¿la X qué sería ahí? es el dato de entrada. Ah, ok. Entonces, yo en la iteración 1 tengo, por ejemplo, en X, tengo cualquier cosa. Y en cada iteración del for que itera en W, ese es el iterador del for, pero la W la uso para crear acá el vector de caracteres. Pero se va generando esta variable Z, que originalmente Z va a tener un 1. Fíjense que usa el desplazamiento e igual. Usa ese operador que lo que va haciendo en cada iteración va moviendo un 1. Inicialmente está así. En la próxima iteración, entonces, eso voy a tener en la primera iteración. En la siguiente, yo lo que tengo es se desplaza Profe, una este, consulta. ese 1 a un lugar, decime. Es un, ¿qué signo? Pero no logro ver bien, pero el signo que está en el for, eh, el que está no, después del paréntesis ese, Ese, sí. Ese les pregunté más o si lo menos, conocen. Profe, sí, entonces nosotros pero tendremos que poner en Z igual a 132 y cambiarle el sentido de la flecha para que imprima correctamente el orden de los bits. Sí, les decía que lo prueben en Arduino porque en Arduino lo va a imprimir al revés. Con respecto a este es el operador ternario, el único que hay en C, que debería estar en la tabla de operadores.
Parece que no lo puse en la tabla. Pero es el operador de selección. No sé si lo habrán visto en Informática 1. ¿Qué hace el operador? Fíjate, tengo el igual. Después tengo el primer operando, que es una sentencia de código que va a devolver un verdadero o un falso. Esto es lo mismo que va dentro de un if. Esto es equivalente a decir if esto, hago bw igual a 1. Else, lo que está después del 2 puntos. Este if-else para la asignación es el operador ternario de selección. No sé si lo usaron en Informática 1 o lo vieron, lo deben haber visto en alguna tabla seguramente. Se usa poco porque básicamente pocos saben usarlo y es bastante confuso leerlo. Pero algunos programadores lo usan bastante. Es esta misma operación. El if, si lo que está en la primera parte de la operación es verdadero, hace esto, o sea, le asigna esto a la de izquierda, o si no, le asigna esto a otro. Sería un operador de asignación selectiva, condicional. No me acuerdo el nombre de ahora, pero es el único operador ternario que tiene 3 operandos en C. Tiene este primer operando, el segundo y el tercero. Ok, profe, gracias. Es práctico para simplificar el código que no quede tan largo cuando usamos muchos if para asignar valores. Pero es incómodo, también sirve para ofuscar el código, de paso que si alguien no conoce el operador no lo va a entender. Entonces, dentro del for se hace esta comparación, en donde yo en cada iteración va a comparar el valor de la x que entró como dato con la variable z que en cada iteración se le va moviendo un 1 hacia la izquierda. Entonces, si yo tengo que invertir el código de esta función para que me haga al revés la comparación, podría hacer al revés el corrimiento de z. Podría decir que z ya vale un 1 corrido 8 lugares, no, 7 lugares, y en cada iteración correrlo para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Entonces yo empezaría al revés. Empezaría comparando con el 1 corrido 7 lugares. Esto es un 1 desplazado 7 lugares. Esto es un 1 corrido 7 posiciones a la izquierda. Después tendría ahí y ahí. Entonces, esta sería una forma de invertir este for, sin complicar tanto. A ver si funciona. A ver si cambia otra cosa. Me está faltando. Entonces no es así.
A ver, acá voy corriendo uno. Profe, Z ahí lo vuelve a inicializar a uno, no habría que sacar Z ahí. Ah, está bien. Entonces vamos a dejar el W. Ahí está. Gracias. Entonces, fíjense que en el for tengo tres campos. El primero es una asignación, el segundo es una condición, determinación, y el tercer campo separado en comas. En cualquier campo yo puedo poner separado en comas varias acciones. Y separo por puntos y coma cada campo. No se usa mucho, pero a veces se usa cuando se quiere armar algo así. Bueno. Esto en realidad depende de dónde lo vaya a ejecutar, porque en algunas máquinas se interpreta al revés la palabra. Bueno, ahí obtengo de la manera en que yo había escrito la palabra. Entonces, practiquen esto porque he visto en finales teóricos que aparezca, por ejemplo, una línea como esta, o como esto, y preguntan qué hace. Prueben de cambiarle el sentido, de probarlo en la PC y en Arduino, a ver si funciona diferente. Y lo que sí les va a funcionar diferente es este otro que les había dicho. El de Endian, que es el último ejemplo que estaba. En el cual yo tengo una estructura que tiene 4 campos de bit. En donde la suma me da 4, 4, 8 y 8, 16 y 16, 32 bits. Por lo tanto, esta estructura tiene 32 bits, equivalente a un entero. O a 4 chars. Entonces, yo en el código creo un vector de 4 chars y le guardo estos chars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Convierto el puntero, creo un puntero a la estructura para reinterpretar este vector de caracteres como una estructura de este tipo. Ya con memoria dinámica vamos a repasar de vuelta esto. Pero, fíjense, un vector de char me debería guardar en la memoria estos caracteres en esa secuencia. Deberían quedar ordenados el 1, después el 2, después el 3, después el 4, el 5, 6, en ese orden. Consecutivamente. Si yo a la dirección de inicio de ese vector se la copio a un puntero de la estructura, que es de 32 bits, tiene exactamente el mismo ancho, ocupa el mismo espacio de memoria que este vector, y accedo a cada uno de los elementos, debería poder recuperar en A el primer carácter, porque el A es en los primeros 4 bits. En B, a ver, veamos. ¿Cómo quedaría esta estructura, este campo de bits en memoria almacenada? La memoria está alineada en 8 bits. Entonces, va a empezar voy a abrir una pequeña planilla de Excel. Yo voy a tener A ocupa 4 bits. Entonces, yo voy a tener A. Este espacio será A. 4 bits. Después sigue un campo de bits de 4 bits. Se va a poner a continuación. Esto va a ser B. Entonces, esta es la posición de memoria. Le voy a poner 0. O P más 0. Entonces, en la primera dirección de posición de memoria de esta estructura, yo voy a tener los campos A y B acomodados de esa manera. Acuérdense que este va a ser el bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 7. Después, en la posición de memoria siguiente, un byte después, voy a tener el siguiente campo,
C, que ocupa 8 bits. Entonces yo voy a tener acá todo C. Y después voy a tener el siguiente campo, un byte después, perdón, más 2, que ocupa 16 bits. Voy a tener el campo D. Todo esto va a ser el D, que voy a tener desde el bit de 0 hasta el bit de, perdón, sí, 15. 0, 1, 2, 3, 4, hasta 7, 8, 9, hasta 15. Así se van a acomodar estos 4 campos de bits en la memoria. En la posición P más 3 estará este campo D que tiene 16 bits. Y si yo tuviera el vector de char, este data, que tiene 4 char, básicamente voy a tener, y le copio las direcciones, tendría acá el vector data 0, Entonces el tema está en cómo se guarda. Fíjense que yo les mostré. El A se guardó a la derecha y el B a la izquierda. Eso normalmente va a ser así. El problema es con D. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense. Si yo accedo a A, al campo A, a ver, voy a dibujar acá el vector datos. El vector data va a guardar un 1, perdón, un 12, esos char en hexadecimal. Y acá el problema va a ser si se guarda 1, 2 o 2 y 1. Fíjense cómo se guardó el primer. Si yo recorro el vector, me lo va a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso quiere decir que se guardó de esa manera, 1, 2, 3, 4. Pero si yo ahora lo leo como estructura y leo el campo A, yo tengo el 2. Quiere decir que el 2 del 12 se guardó en el campo A, aquí. Aquí se guardó el 2. Después en el B se guardó el 1. Después en el C se guardó el 34. ¿Está bien? 34. Pero en el D se guardó 7, 8, 5, 6. Se guardó 7, 8, 5, 6. Quiere decir que... Perdón, se guardó 7, 8, 5, 6. Quiere decir que cambia el alineamiento de cómo se interpreta entonces esta palabra de 16 bits con los bytes individuales. Y esto es lo que ocurre cuando yo guardo una variable de más de 8 bits en la memoria en la PC. Se va a guardar en la parte alta, se va a guardar la segunda parte de la palabra y después la parte baja, al inverso de lo que yo usualmente considero. Esto es en la interpretación de cómo lee el compilador o el procesador un entero de 32 bits a un byte. En la memoria está guardado así, y eso lo veo porque
cuando recorro el vector elemento por elemento, me muestra efectivamente qué hay en cada byte. Ahora, cuando yo leo 16 bits, el compilador considera que los datos están al revés. Cuando guarda un dato de 16 bits, me los guarda al revés. Entonces, si yo hubiera hecho un vector de uint 16-t de dos elementos, que quedaría lo mismo, 32 bits, igual a 0x 1, 2, 3, 4, 0x 5, 6, 7, 8. Si yo hubiera hecho esto, si me hubiera guardado en la memoria, al revés, se me hubiera guardado 3, 4, 1, 2, y después se me hubiera guardado el 7, 8, 5, 6. Entonces, cuando yo guardo palabras de más de 8 bits en memoria, se guardan al revés. No sé si más o menos me siguen, si ven la diferencia. Y esto es la endianez, o la forma en que se guarda en una memoria de 8 bits palabras de más de 8 bits. Yo tengo dos alternativas. Si yo tengo una palabra de 16 bits como esta, tengo la posibilidad de guardar primero el 12 y después el 34, o primero el 34 y después el 12. Entonces, y en particular nosotros vamos a lidiar con esto porque el Arduino o el ARM lo guardan así como lo leo, y la PC lo guarda al revés. Entonces, este código también estaría bueno que lo ejecuten en otro procesador, a ver qué les devuelve. Teniendo cuidado porque hay algunas funciones que simulan o me muestran la salida de una manera, me la muestran de una manera, me lo cambian en la forma de mostrarlo, y la forma más segura es recorrerlo como un vector de bytes, para ver efectivamente qué guardo en cada posición. Bueno, después, el otro ejemplo que no sé si había quedado claro era el de empaquetar datos en una variable. Este que yo decía, tengo en un dato 3 valores empaquetados y los tengo que extraer. ¿Qué ocurre si yo quiero hacer la operación inversa? Que eso es algo que probablemente a alguno le toque hacer. Si yo quiero hacer la operación inversa, voy a volver al... Entonces, si yo tengo 3 datos de 8 bits, uint 8, tengo temperatura, humedad y presión, y yo los quiero empaquetar en yo los quiero empaquetar en una palabra de 16 bits porque tengo cada uno de estos datos, yo sé que ocupa 5 bits. Entonces, acá tengo varias formas de hacerlo. Una es, como les había comentado, utilizando máscaras y desplazamientos. Entonces, yo puedo definir estas 3 máscaras, donde yo voy a decir, la temperatura va a estar en los 5 bits más bajo, la presión en los 5 que siguen, y la humedad en los últimos 5. Y me va a quedar un último bit que no lo voy a utilizar. Entonces, teniendo esas 3 máscaras, yo puedo armar ahora la palabra salida, hacer la operación inversa. Entonces, yo tengo en esta variable de la variable P, quizás no sea necesaria la máscara,
Entonces yo tengo la variable P y quiero hacer la operación inversa. Le quiero, en primer lugar, si P valía 0, por ejemplo, lo que voy a hacer es copiarle la temperatura. Entonces, la temperatura, pero quiero asegurarme que solamente conserve los 5 bits más bajos. Entonces, para eso, le voy a hacer una AND con la máscara de la temperatura, que eso me va a conservar solamente los 5 bits que quiero conservar de la temperatura, los 5 bits más bajos. Entonces, hago la AND de temp con esa máscara y que esta va a ser básicamente para dejarla en 5 bits y lo copio en la variable P. Entonces ya tengo la temperatura en los 5 bits más bajos. Ahora a P le voy a copiar, voy a dejar lo que tiene P y le voy a agregar la humedad en los siguientes 5 bits. Por lo tanto, pero yo tengo que conservar lo que ya tenía P. Entonces ahí puedo usar la operación OR. ¿Y qué le tengo que copiar? La humedad, a la cual puedo usar la misma máscara, debo dejarla en 5 bits. Estaría mal el nombre de la máscara, es para setear la resolución más bien. De vuelta, le hago la AND con 5 bits en 1 y los otros en 0 para que asegurarme de solo tomar 5 bits. Pero a estos 5 bits los necesito correr 5 lugares. Entonces, me va a resolver esto, al resultado lo va a correr 5 lugares, y a ese resultado que va a ser de más de 8 bits, le va a hacer la OR con la variable P. Y por supuesto acá ya podría utilizar el operador igual OR. Entonces, finalmente, para copiarle la presión, hago lo mismo, solo que ahora lo correré 10 lugares. Entonces, bueno, no me hace falta estas dos máscaras, en realidad solamente tengo una máscara que es para 5 bits, para dejarla en 5 bits. Entonces yo de esta forma podría empaquetar ahora estas 3 variables de 8 bits en una variable de 16, pero solamente conservando 5 bits de cada variable. Entonces sería la operación inversa de la que yo les había mostrado de decodificar y extraer ahora cada una de esas variables, de esos datos de la variable ya empaquetada. Esa sería la operación inversa. De todas formas, esta es una forma de hacerlo, utilizando operadores de bits. La otra forma va a ser a través de una estructura de campo de bits, en la cual yo voy a definir que mi dato tiene 5 enteros de tamaño 5 bits. Y a su vez, esta estructura la voy a meter dentro de una unión donde la voy a unir con la estructura de 15 bits. O sea, esta estructura tiene 15 bits. Yo la voy a poner en una unión ahora con una palabra de 16 bits, de manera tal de que yo pueda
trabajarla y obtener en este campo el paquete que voy a transmitir. Y para crear básicamente el paquete voy a declarar una variable, unión que voy a guardar en su campo de .temp, voy a guardar un número. Entonces yo declararía después una unión y con la unión yo voy a poder acceder a los 3 campos de la estructura que tiene esa unión para asignar cada uno de los valores. Y luego el paquete de datos que yo transmitiría o compartiría es el campo de 16 bits de esa estructura, de esa unión. Entonces yo tengo este otro mecanismo para poder para poder realizar la misma operación. Empaquetar en una variable de 16 bits 3 datos de 5 bits. ¿Cuál es el inconveniente de hacer esto? El código que genera, básicamente. Porque la estructura y esto, yo acá estoy usando operaciones de asignación de memoria. Les había comentado que las operaciones de memoria se hacen en bytes. La memoria se van a manipular paquetes de 8 bits con estos números. En cambio, y se hacen operaciones de memoria que se llaman instrucciones de memoria, que son en general un poco más lentas, pero el procesador tiene aparte instrucciones de bits que me permiten hacer estas operaciones. Y son mucho más rápidas y consumen menos memoria básicamente porque esto utiliza memoria y esto no. Otro tipo de memoria usa. Esa es la diferencia. Hago la misma operación, solo que las instrucciones que se utilizan son diferentes. Acá yo uso instrucciones de bits, que en general son mucho más rápidas que las instrucciones de memoria. Una instrucción de memoria es el igual. Bueno, básicamente la copia. La copia, mover variables, copiar variables, esas son operaciones de memoria, que es lo que estoy haciendo acá. Tengo que direccionar un puntero de la estructura, direccionar campos de la estructura. Son operaciones de memoria. En cambio yo aquí tengo datos en registros y se hace directamente la operación binaria. Ni hablar que en procesadores más chiquitos las operaciones de memoria son mucho más lentas todavía que en una PC. Bueno. De vuelta, háganlo y quiero aprovechar que la semana que viene van a tener un feriado para que pedirles un pequeño práctico que me entreguen, así les puedo corregir. Bueno. ¿Algún comentario en esto? ¿Están bastante perdidos? ¿Me siguen? Tengo entendido que ya vieron memoria dinámica. Tengo entendido que ya vieron memoria dinámica, ¿no? Con Gonzalo. ¿Puede ser? Sí, sí, bien. Bueno. Entonces, memoria dinámica en C, después en C++ va a ser diferente. Quería dejarles un ejemplo. Entonces, memoria dinámica vamos a usar 4 funciones: malloc, calloc, realloc y free. Entonces, ahora ya si necesito, voy a tener la posibilidad de ir declarando variables e ir reservando memoria a demanda. Malloc me recibe como argumento la cantidad de bytes que quiero, que necesito. Acuérdense, en bytes. Entonces le voy a pasar como argumento. Usualmente utilizo el operador sizeOf
para independizarme del tamaño que tenga cada variable. Uso el operador sizeOf y eso el compilador lo asignará adecuadamente. Y malloc devuelve un puntero a void. Quiere decir un puntero sin tipo. Los punteros normalmente tienen tipo que me van a permitir direccionar adecuadamente sobre todo los vectores. Como malloc la puedo usar para reservar memoria para cualquier uso, no tiene un tipo determinado, devuelve un puntero void. Eso. Yo tengo que hacerle una conversión, un cast a el puntero al tipo de dato que yo quiera utilizar. Por supuesto que no es obligatorio hacer esta operación, porque los punteros son todos punteros. Sí me va a afectar, como les digo, en la manera en que se va a direccionar, y esto va a aparecer si yo compilo con la opción de GCC para que me muestre las advertencias o las advertencias como errores, me va a saltar, me puede llegar a saltar un error si no hago esto. Porque yo quiero asignar un puntero de tipo void a un puntero de tipo int. Entonces, este cast no es obligatorio, es conveniente ponerlo, y lo que me devuelve es un puntero. No me devuelve una variable, sino que me devuelve una dirección de memoria de dónde puedo almacenar los datos. Calloc hace la misma operación, cambia la interfase, recibe ahora, si yo quiero reservar un vector de memoria para un vector de 50 enteros, en malloc pongo 50 por sizeOf de int. En calloc pongo 50, sizeOf de int. Me pide, el primer argumento es la cantidad de bloques de memoria que quiero contiguos, y el segundo es de qué tamaño es cada bloque. El resultado es el mismo, esta coma es lo mismo que en el malloc el signo, el asterisco, el por. Pero otra diferencia que tiene calloc es que inicializa todo ese bloque de memoria a 0. Entonces, ¿qué implica inicializar a 0 una región de memoria? Que malloc simplemente, el sistema operativo es el que se va a encargar de asignarle memoria a un programa. En malloc simplemente le dice al sistema operativo, necesito espacio para 50 enteros, el sistema le dice, bueno, toma, acá lo podés guardar, y le da la dirección y ya. En cambio, calloc, además de eso, va a ejecutar un for de 50 ciclos, iteraciones, poniendo a 0 cada una de esas posiciones. Por lo tanto, esa operación extra, imagínense que si yo reservo un espacio para 1024, 10.000, 100.000 elementos, el procesador va a estar con un for de ese tamaño, poniendo cada uno de los espacios a 0. Si yo necesito que mi región de memoria esté a 0, utilizo calloc. Si sí o sí tiene que estar a 0, utilizo el calloc. Si yo estoy haciendo un programa que después le voy a ir pidiendo los datos al usuario y los voy a ir guardando en cada posición, uso malloc, va a ser más rápido y eficiente. Recuerden que tengo que tratar de trabajar lo menos posible en la memoria. Es lo mismo que lo anterior que les decía de la estructura o del operador de campo de bit. Realloc me va a reasignar un bloque de memoria cuando yo necesito cambiar el tamaño de ese bloque. Entonces yo pedí memoria para 50 enteros y ahora necesito guardar 100. Me va a dar otro bloque de memoria que tenga espacio para 100 enteros. El problema es que no los va no me va a copiar los elementos a la posición de memoria nueva. Y finalmente free lo que hace es liberar la memoria. Bueno, más allá de algún ejemplo que
probablemente hayan visto. Yo acá les había dejado otro ejemplo que de la función realoc. Con eso me gustaría mostrárselos y que después ya puedan hacer algunos ejercicios. Entonces, lo mismo que venía haciendo antes, quiero pedirle al usuario que cargue un vector. Entonces, yo voy a cargar un vector de n números enteros. Le voy a pedir al usuario que me diga cuántos elementos quiere cargar. Antes yo lo que hacía era definir un vector que tuviera un tamaño de n máximo, por ejemplo 100, y el usuario podía ingresar n, pero yo podía como máximo usar 100 enteros. Ahora ya puedo reservar la memoria para el tamaño exacto que va a utilizar. Entonces, yo pido al usuario n. Una vez que conozco el tamaño del vector que voy a necesitar, puedo con malloc reservar la memoria para ese vector. Entonces, lo que antes yo hacía, declaraba el vector y le ponía, por ejemplo, una etiqueta tamaño que tenía un valor grande, 100, 1000, o el que yo considerara que fuera un tamaño que me alcanzara para cualquier aplicación, y después iba a utilizar el vector, el nombre de variable vector. Ahora lo que voy a declarar únicamente es un puntero, y como todo puntero ocupa 8 bytes en mi caso. Entonces, recién en este punto, cuando yo pido memoria con malloc, si la función malloc encontró memoria para poder, encontró la memoria que yo solicité, si tiene memoria, si la pudo reservar, me va a devolver un puntero distinto de null. Null es 0. Lo utilizo, es un valor, una etiqueta que utilizo para identificar un puntero que no se pudo crear, que no apunta a nada. Entonces, si malloc me devuelve un puntero que sea igual a null, quiere decir que hubo un error y no se pudo reservar la memoria. No había memoria suficiente, no tuvo tiempo el sistema operativo de atenderme. Pueden ser varias razones. Por lo que sea, si no pudo asignar la memoria, va a devolverme un 0. Si me devolvió otra cosa que no sea 0, quiere decir que la operación fue exitosa y en ese caso, en este else, ya puedo considerar que existe, que está reservada la memoria para mi vector. Y puedo empezar a cargar. Puedo empezar a cargar mi vector elemento por elemento. Recién en este punto, en este else. Entonces, cuando usen malloc, más allá de que pueden poner o no este cast, sí o sí van a tener que chequear que no haya devuelto nulo. Pueden hacerlo así o al revés, poner if distinto de null y hacer. Hay varias formas. Se puede mostrar un error, utilizar en vez de printf, usar una función que muestra errores en la consola para indicar que fue un error de memoria, pero de alguna manera indicar que hubo un error en ese paso y no puedo seguir. Si yo no pude reservar la memoria, mi programa no puede seguir. Entonces tengo que salir. También se suele usar el return 1 o algún valor distinto de 0 para indicar que el programa tuvo algún error. Entonces, la secuencia va a ser siempre esa. Obtengo el valor de n, con malloc reservo memoria y luego chequeo en un if que malloc haya funcionado bien. Entonces, de esta manera yo puedo crear un programa que reserva un vector, le pide al usuario el tamaño, reserva la memoria y ya puedo utilizar ese vector, cargar los valores del vector. Ahora con el vector
la memoria para el vector reservada, puedo poner los elementos a 0. Y si yo ya sé que quiero poner los elementos a 0, no hago este for, sino que utilizo la función sealloc. ¿Por qué? Porque el compilador sabe poner a 0 vectores mejor que nosotros y hace una operación un poco más eficiente, tiene instrucciones más eficientes para poner a 0 una región de memoria. En algunas máquinas será equivalente este for con el sealloc, en otras no. Entonces, lo conveniente es utilizar la función sealloc, que tiene métodos eficientes para hacerlo. Pero la operación que realiza es esta. Otra posibilidad de sealloc es que yo puedo estar, o mejor dicho, el procesador puede estar inicializando la memoria 0 mientras el programa continúa. Se va a asegurar de que ya esté todo a 0 hasta que yo utilice ese espacio, ese bloque, pero puede continuar la inicialización a 0 de ese bloque mientras yo voy haciendo estas otras tareas. En cambio, si yo hago el for, se queda bloqueado el programa todo el tiempo necesario para poner a 0 el vector. Entonces, si necesitan que la memoria esté a 0, usan sealloc. Y si no necesitan que esté a 0, todo el bloque, no usen sealloc porque es lenta. Profe, ¿y el sealloc se ejecuta por otro hilo aparte? Digamos, por eso te deja de seguir ejecutándose. Sí, el procesador tiene un módulo que se encarga de las operaciones de memoria, de bloques de memoria, entonces copiar bloques, por eso la función strcpy o la función memcpy son eficientes porque pueden hacer esas tareas entre bloques de memoria en paralelo. El procesador tiene esa capacidad, tiene controladores de memoria y tiene algunos mecanismos, algunos buffers que permiten que esas operaciones de memoria, que no necesitan que el procesador esté todo el tiempo incrementando un contador, copiando de un lugar a otro, esas operaciones que son típicas las puede hacer. No es un hilo aparte, sino que hay otro dispositivo al lado del procesador que la hace. Entonces el procesador le dice, cópiame, poneme tal bloque 0 y el procesador sigue haciendo sus cosas. No es exactamente un hilo aparte, es equivalente. Y por supuesto el procesador, cuando necesite usar ese bloque de memoria, va a esperar a que ese módulo termine de hacer la operación. Cuando ya llegue a una línea donde yo necesito usar la variable vector, o sea que yo voy a necesitar acceder a ese bloque de memoria, ahí sí el programa se va a detener y se va a quedar esperando a que se complete la operación de memoria. Como eso hay muchas operaciones así, por ejemplo las operaciones en punto flotante, las operaciones de acceso a hardware a otros dispositivos, que me permiten, se pueden ir haciendo en paralelo. Por eso es que a veces un procesador anda más rápido o tiene más instrucciones, más operaciones por ciclo de lo que parece. Por eso también es que les decía, con los operadores de bit pasa similar. Yo tengo módulos específicos para trabajar con bits, sobre todo en procesadores orientados a embebidos. Ahora, en un embebido no tengo estos controladores de memoria especializados. Entonces, ahí sí, en un Arduino, el for es lo mismo que el sealloc. No va a tener ninguna ventaja significativa. Depende del procesador que yo tenga, lo estudio y ahí voy a conocer un poco qué tipo de código me conviene utilizar. O, si no, esto lo hacen, si yo tengo que hacer esta operación y no tengo esos bloques esos controladores de memoria, pero tengo un micro con muchos núcleos, se hará con estos for se tiran se reparten entre los núcleos y se hace más rápido.
Bueno, hay muchos mecanismos para eso. Al que le interese estudiarlo, les puedo pasar algo de info. Bueno, quería ver este ejemplo. ¿Qué ocurre si yo reservé memoria para un vector, supongamos de 10 elementos, y los cargué? Supongamos que en vez de ponerlos a 0, les puse el valor de i, de 1 hasta n. Yo cargué ya información en este vector. Y ahora necesito agrandar el vector para poner más elementos. Entonces yo usaría la función realloc. El problema con la función realloc, yo le pido al usuario un nuevo tamaño de vector y simplemente llamo a la función realloc, le paso el puntero que venía utilizando, que es el puntero que anteriormente usé con malloc. O sea, en realloc voy a usar un puntero que anteriormente usé con realloc. El sistema operativo, el microcontrolador de memoria, lleva un registro de los punteros para qué fueron creados y por quién. Entonces, el puntero vector que yo utilicé con malloc, ahora quiero que me reasigne una nueva región de memoria del nuevo tamaño. Y acá pueden pasar dos cosas. Que, si esto ya lo vieron, díganme, lo paso. Si yo tenía un espacio de memoria anterior de un tamaño, una posibilidad es que ahora el realloc, yo necesito un tamaño si yo necesito un espacio menor, simplemente va a conservarme las primeras posiciones y va a liberar el resto. ¿Qué significa liberar? Que la próxima vez que yo necesite memoria o que otro programa necesite memoria, va a poder utilizar las posiciones de memorias que siguen para sus datos. Entonces, cuando yo libero una región de memoria, otros programas o el mismo programa mío puede empezar a utilizar ese espacio. Yo solamente voy a poder usar este espacio nuevo en rojo que está bloqueado y solamente yo lo puedo usar. Entonces, si yo necesito un espacio de memoria menor, no hay problema. El problema está si yo ahora quiero guardar más elementos. Entonces, el caso más simple es simplemente extiende el bloque de memoria original al nuevo tamaño que le pedí. Eso sería el caso ideal. Si estoy en una máquina con varios programas ejecutando, se puede ocurrir que haya datos de otros programas en las posiciones consecutivas. Por lo tanto, yo no voy a poder expandirme en esa dirección. Y lo que va a hacer el realloc es darme un bloque de memoria en la próxima posición de memoria libre. Por ejemplo, ahí. Entonces lo que hace realloc es darme, supongamos que yo acá tenía la dirección 15, me va a devolver ahora, en mi puntero, me va a devolver un puntero a la posición, no sé, 120. Eso es lo único que hace el compilador. En realidad lo que hace es realloc va a devolverme el 120 porque es la posición donde empieza este nuevo espacio de memoria que he reservado. Pero los datos quedan ahí. Yo tenía acá datos cargados. Yo tenía en la región vieja datos cargados que no los tengo acá en esta nueva región. Entonces, si yo venía cargando valores en mi vector y de repente el usuario quiere cargar más, yo llamo a realloc para tener más memoria, pero el problema está en que me quedan los datos. Los datos me quedaron en la dirección vieja, en la región vieja, no en la nueva. Entonces, yo voy a tener que hacer un par de operaciones para
si necesito, por supuesto. ¿Y qué otra cosa va a ocurrir? No me va a liberar esta región. Entonces, ¿qué debo hacer cuando yo necesito reservar un nuevo espacio de memoria? Voy a tener que conservar un puntero a esta región de memoria, porque el reloj me va a devolver esta nueva región, pero no va a tocar esta. Entonces los datos siguen ahí. Entonces yo voy a tener que copiar los datos a la nueva región, y después de copiar los datos a la nueva región, liberar esta región vieja, porque ya no la voy a utilizar más. Entonces, ¿me siguen cuál es el problema? Si yo hago esta operación, realloc, después de cada operación de memoria voy a chequear que no me devuelva nulo, y tengo, finalmente, la nueva dirección y libero la memoria. El problema está cuando yo necesito, además de más memoria, debo conservar los datos en los datos viejos. Ahí aparecen, que no siempre es necesario, por supuesto. Entonces, ¿cómo haría yo para conservar o para conservar los datos en nuestra nueva región? Y lo grababa en otro vector. Sí, no es necesario grabar en otro vector porque ya están los datos ahí. Me va a dar el reloj, me da esta Ese. región. Ese lo asigna a un vector nuevo y hace después el pase de información. Porque si no se pisa, digamos, el vector nuevo con perder, digamos, el posicionamiento del puntero ese. Bueno, primero les voy a mostrar qué ocurre con este código. Este código simplemente recuerden diferenciar entre el vector y el puntero. No sé si va a andar bien aquí. Creo que lo voy a tener que ejecutar en la consola. Una vez más. Bueno, ahí ya dejó de funcionar. Disculpen, esto lo voy a ver directamente. Ahí queda un poquito de tiempo. Yo ejecuto el programa. Ingreso el tamaño del vector, 5, me otorga, a ver, aumentó. Reservo un espacio de memoria para 5 elementos. Me devuelve la dirección 29C0. Ahora quiero 15. Me devuelve la misma dirección, 29C0, o sea, tenía espacio. Y finalmente con free libero la memoria. Si lo ejecuto de vuelta y lo hago al revés, pido 15. Me devuelve 29C0. Ahora pido 5, me devuelve la misma dirección. Fíjense que la parte baja es diferente, pero los números son lo mismo. El problema va a estar cuando yo pida mucha memoria, cuando yo manipule mucha memoria. Si yo pido, por ejemplo, 500, me da una dirección. Y ahora voy a pedir 500, un número más grande. Creo que puse 50 millones. Fíjense, cuando yo pedí 500 me devolvió la 0CE8. Ahora que pedí 50 millones me dio otra dirección. Acá ocurre lo que yo les decía.
pero no porque esté ocupada la memoria siguiente, sino porque no está ocupada por datos de mi programa, porque yo no he declarado variables. Eso ocurriría si yo en este punto intermedio, antes de llamar a realloc, declarara una nueva variable, por ejemplo int b15. Declaro ahí una variable que va a quedar en el medio. En realidad la tendría que declarar con malloc, de hecho, para que se meta en el medio. Pero si yo en el medio genero nuevas variables, ahí sí se me va a ocupar el espacio de memoria y va a ocurrir esto. La otra es cuando yo necesito hacer un cambio de tamaño muy grande. Me devuelve otra dirección de memoria y ocurre esto que les decía. Y más aún si yo pido a ver si con eso ya anda. Si yo pido mucha memoria, demasiado, bueno, acá todavía sigue funcionando. En un momento va a saturar y se va a tildar el programa, ¿ven? Ahí ya salió. No terminó, no me puso memoria liberada, sino que hubo un error de memoria. Que inclusive ni siquiera llegó a entrar al else del chequeo. Pero bueno, el caso que me interesa es cuando yo pido memoria con realloc y me devuelve otra dirección. Acá hay un par de operaciones que debo hacer si yo quiero copiar los datos. Primero que nada voy a tener que conservar un puntero, conservar en un puntero la dirección original, la dirección vieja. Porque la función realloc me va a cambiar esa dirección. Entonces, cuando ahora pedí realloc, con realloc, y fue exitoso, o sea, me voy a ir acá, al else, yo en este punto ya tengo en polt la dirección de donde tengo mis datos, o sea, me vuelvo al Excel. Yo voy a tener en polt la dirección de donde estaban mis datos, y ahora en vector tengo mi región nueva. Entonces, ahora sí voy a poder, después de que este realloc fue exitoso, voy a poder hacer la copia, que deberé conservar el tamaño viejo también. Int n viejo. Esto lo voy a hacer antes de pedir n. Conservo el tamaño viejo para poder y hago la copia. Bueno, para no molestar al profe, lo voy a poner aquí. Entonces, yo tengo en la nueva dirección, en la primera parte, voy a tener que guardar lo que estaba en el puntero viejo. Entonces, acá hago la copia de lo que había en la memoria que yo estaba usando antes a la nueva memoria que me devolvió realloc. Entonces voy a copiar los valores a mi nueva región. Entonces ya tengo esa parte lista. Ya mantuve mis datos. Entonces ya tengo mis datos protegidos. Pero falta todavía una cosa más. ¿Qué falta? Y ya con esto terminaríamos hoy. O sea, yo con Liberar malloc, la memoria, exactamente, ¿cuál? la del puntero viejo, digamos, en las Exactamente. tareas. Exactamente. Sobre todo si en mi programa voy a estar pidiendo memoria y liberando memoria muchas veces, es importante que para cada malloc y realloc haya un free. El realloc lo único que hace es revisar si en mi región de memoria tengo espacio a continuación para asignar para reservar el bloque,
genial, y si no, me busca otra región de memoria con esa cantidad de memoria disponible. Pero nada más, no toca los datos, no libera la región de memoria, justamente para que yo pueda hacer esto. Porque si realloc me liberara la región de memoria, yo perdería los datos anteriores. No Ahí tendría se forma. podría hacer una comparación, profe, entre la dirección nueva y la vieja. Si son iguales, Bien, directamente no pasan los datos, ¿verdad? genial, sí. Sí, sí, por supuesto. Podrías poner todo esto, el for hacerlo únicamente si el P, el vector, es distinto de P old. Genial, me estaba olvidando de eso. La copia. Ah, y también el free también. Exactamente, entonces si la región de memoria es diferente, si estoy en otro bloque, copio los datos y después libero la memoria. La región vieja. Para que ahora esta región vieja quede, los datos no se van a borrar, todavía no he borrado estos datos en la posición vieja, solamente es una región de memoria que ahora el sistema la va a marcar como que está disponible para que cualquiera la pueda usar. Pero fíjense que no he borrado los datos, ninguna de estas líneas borra los datos en la posición vieja. Si yo quisiera hacer eso, debería, que esto se hace cuando uno maneja datos privados o que debo proteger, debería aquí, en la posición vieja, después de copiarla, ponerla 0, por ejemplo. Esto se hace cuando yo manipulo datos privados que debo, mientras yo no haya liberado la región de memoria, solamente mi programa puede acceder a esa región de memoria. Cuando yo llamo a free, cualquier programa de la PC puede ir a esa posición de memoria y leerla. Entonces, bueno, hay programas de virus o programas al estilo que lo que hacen es leer toda la memoria y por ahí encuentran datos privados que no han sido correctamente manipulados. ¿Por qué no se hace esto? Porque poner a 0 lleva tiempo. Entonces, si yo no me preocupa los datos que están en la memoria, no pierdo tiempo en ponerla a 0. Igual, si yo no necesito conservar los datos viejos, no hago esta copia. Fíjense que todas las operaciones de copia o de asignación de memoria las intentamos evitar. Todo lo que podamos evitar de tocar la memoria lo hacemos porque la memoria es lenta y además tiene un número finito de escrituras y lecturas. Con el tiempo deja de funcionar. Bueno, ese sería el procedimiento correcto para usar realloc. Cuando necesito conservar los datos y además para conservar los datos, básicamente. Bueno. Finalmente voy a hacer el free de vector. Entonces yo acá utilicé 2 veces funciones de memoria, realloc y malloc. Si las 2 veces fueron exitosas, voy a llamar 2 veces a la función free. Por cada malloc o realloc que haya, o sea loc, hay un free. En el caso del realloc, lo voy a hacer si me dio una dirección diferente. Bueno. Después vamos a utilizar mucho malloc y free con estructuras dinámicas, pero primero vamos a ver un poquito más de memoria la semana que viene, lo que son los calificadores constantes, memoria volátil, demás, antes de pasar a estructuras dinámicas. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? De esto les voy a subir un par de ejercicios en estos días. Mientras tanto, hagan los ejercicios anteriores, por favor, porque son bastante difíciles de entender. Este tema de memoria dinámica creo que lo van a manejar más con estructuras dinámicas y van a renegar. Pero los de campos de bits y operadores a nivel de bit, eso sí, por favor, intenten hacerlos para consultarme las dudas que les surjan. Bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Si no, estaríamos
¿Nada? Bueno. Profe, una Sí. pregunta. ¿Cuál es el último práctico que subió? Este archivo, que tiene los ejercicios de campo de bits y de uniones y operadores. Este está con el video de la última clase acá. Sí, con el video de la... Quedó con el video. No lo puse... Hoy me di cuenta que no lo puse como tarea. Ah, bien, bien. Sí, me falta hacer ese y el anterior, me acabo de dar cuenta. Perfecto. Gracias, profe. Sí, estaba pensando hacerles uno nuevo con 3, 4 códigos para que... como para repaso de parcial y que me entreguen ese, hacerlo sí obligatorio, porque estos veo que algunos lo hacen, otros no, como para que no se dejen estar mucho. Pero por favor, como les decía antes, háganlos para que salgan las dudas, porque si no, sobre todo con esto van a llegar al proyecto final después, al proyecto, el proyecto del fin de la materia y van a empezar con estos problemas. Bueno, gente, ¿algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Yo subo más tarde el video y nos veremos la semana que viene entonces. Bueno, gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. No, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Cualquier cosa me escriben